Hola, buenos días. Hoy os venimos a hablar sobre la neurofisiología a nivel cerebral en personas que tienen un diagnóstico del trastorno de espectro del autismo. A diferencia de los neurotípicos, los atípicos tienen un cerebro que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, a nivel de las células Purkinje son unas células que tenemos en el cerebro que son encargadas de reestructurar algo que tenemos planeado, que llegando al mismo objetivo pero cambiando alguna cosa. Es decir, si nos podemos imaginar un GPS cuando ponemos una dirección y nos equivocamos con el coche, nos redirige y nos reestructura por qué ruta tenemos que ir para poder volver a llegar al sitio que nosotros habíamos marcado al principio, ¿no? Las personas con TEA a veces son muy rígidas y tienen muchas dificultades para poder llegar al objetivo que tenían establecido si surge algún imprevisto. Las células Purkinje, como decía, son las encargadas de reestructurar todo este proceso. Ellos tienen muchas menos que las personas neurotípicas, entonces debido a eso puede ser que la rigidez aparezca con más frecuencia. Por ejemplo, si se han establecido hacer un pastel de chocolate y en la receta pone que la tableta de chocolate tiene que ser una tableta de chocolate y ellos solo tienen cacao en polvo, seguramente las células Purkinje lo que van a hacer es reestructurar bueno, no pasa nada, lo haré con cacao, sé que no me quedará igual que como la receta pone, pero puedo tener el pastel de chocolate. Al no haber tantas células Purkinje, ellos seguramente tendrán un punto de rigidez y decidirán dejar de hacer el pastel porque no tienen lo que ellos anticipaban que tenían que tener, ¿no? Tenían como muy estructurado aquello que debía ser y no lo tienen, con lo cual esta rigidez los paraliza, los bloquea y hace que no puedan seguir con ello. Otra de las cosas que podemos ver de particularidades a nivel cerebral son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que hacen entender a las personas a través de la comunicación no verbal. Voy a poner un ejemplo. Un niño pequeño, cuando es muy pequeño, tiene un añito y va por la calle y ve a un perro. El niño mira a la madre le sonríe y el niño toca al perro. El niño ha entendido que la madre le ha dado el sí para poder tocar al perro, ¿no? Y que lo primero que ha hecho es buscar si la madre, si su referente le decía que sí o que no para poderle tocar o no. Las personas con TEA no tienen neuronas espejo, con lo cual cuando ven a una persona que se siente mal o que le está pasando alguna cosa o que se siente incómodo, a través de la comunicación no verbal les cuesta mucho más identificarlo, con lo cual a veces parece que son mucho más impertinentes o que no tienen la intención de saber del otro o que le importa muy poco lo que el otro le esté pasando, pero realmente no es así. Por otro lado, cuando hablamos del TEA hablamos mucho de desregulación emocional. A veces aparecen muchas dificultades a nivel de regular emociones, tienen picos muy elevados, ¿no? También se puede decir que neurofisiológicamente es porque la amígdala es una parte del cerebro que es como el disco duro de las emociones, se activa cuando hay una carga emocional, tanto de un recuerdo como de una situación que estamos viviendo. Ellos tienen la amígdala, cuando son más pequeños, mucho más grande que los neurotípicos. Con los años, al final, tienen el mismo tamaño los atípicos que los neurotípicos, pero al inicio, en una edad temprana, durante la primera y la segunda infancia, tienen la amígdala del tamaño un poco más grande, con lo cual la desregulación emocional se puede deber a esta particularidad a nivel fisiológico cerebral. Por eso también los niños y los adolescentes con TEA tienen muchas más desregulaciones cuando son pequeños y cuando son adolescentes que no ya cuando son más adultos. ¿Qué más? También cuando hablamos de hipersensibilidades se habla muy poco de hipersensibilidades porque es una cosa que no está probada empíricamente, que sí que está probada empíricamente, pero que como nosotros no la podemos ver a veces, los neurotípicos no nos creemos que les pueda pasar esto a los atípicos. Las hipersensibilidades es sentir alguno de los 5 sentidos con mucho más agudez que la norma, ¿no? Entonces, hay unas microcolumnas a nivel cerebral, como sabéis las neuronas son como un árbol, ¿no? Tienen como el tronco y tienen como las ramificaciones que serían las dendritas. Por aquí es donde recibimos los impulsos del exterior, los recibimos, los analizamos y entonces sabemos qué estamos escuchando o qué estamos viendo o qué estamos sintiendo con el tacto o con el sabor o con el gusto. Entonces ellos tienen muchas más microcolumnas que nosotros, con lo cual cuando escuchan alguna cosa, la agudez con la que la escuchan puede ser muy molesta. Es decir, pueden escuchar el sonido mucho más elevado que nosotros, con lo cual son mucho más
reacios a oír estos sonidos, o muchas veces cuando comen muchas familias, ¿no? Dicen, es que no le gusta nada, no le gusta nada, tanto que hace una arcada cuando se come, cuando prueba alguna cosa. La textura, las microcolumnas que tenemos, que van clasificadas por los 5 sentidos que tenemos, al tomarlo es tan agudo que genera una aversión muy grande hasta que puede provocar un vómito o una arcada, ¿no? Al igual que visualmente, muchas personas con TEA, cuando salen a la calle y hace mucho sol, tienden a molestarle mucho más los ojos que a nosotros. Y todo esto es por las microcolumnas y por cómo lo reciben del exterior y cómo lo analizan a nivel cerebral. Y bueno, eso sería todo. Si tenéis alguna pregunta o queréis saber un poco más, podéis enviarnos un mensaje o escribirnos un correo y os contestaremos. Adiós, buen fin de semana.